Exa FM. En todas partes. Ponte Exa FM 98.1. En todas partes, ponte Exa FM 98.1. Bienvenidos a las entrevistas con los mejores artistas de diferentes géneros musicales. El día de hoy está aquí con nosotros el buen Bocho, que está aquí nos va a comentar acerca de su disco y su producción musical. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Arturo, acá muy feliz de estar conversando con ustedes en México, en radio, en Exa, ¿no es cierto? Encantado de poder conversar de Diamante, de contarles cómo fue el proceso, de cómo fue hacer un nuevo disco, que está haciendo, la verdad es que algo muy especial y muy bonito en este momento. Eso, vamos a ver cómo fue toda esa experiencia, ¿no? Pero antes de entrarnos al disco, coméntanos acerca de ti. ¿Cómo empezaste en el mundo de la música? Pues mira, en el mundo de la música empecé porque mis padres eran aficionados y de ahí de alguna forma se me fue pegando ese gusto por escuchar eh, bastante rock argentino, también folclore, ¿no es cierto? Escuchaba mucho a Mercedes Sosa y de alguna forma eso me fue guiando a través de clases de piano, ¿no es cierto? Tomé clases con una profe muy tradicional en un momento que creo que fue como mi alejamiento de la música más que mi acercamiento. Creo que a mucha gente le pasó, y no solamente en la música, sino que en general recibir este tipo de educación muy anticuado, ¿no? Como que de repente el foco está en ejecutar todo demasiado bien, más que en la creatividad y en la conexión con la música, que es lo que uno busca, ¿no es cierto? Y ahí fue como pasé por ese proceso hasta que realmente llegué a escuchar rock. Y ahí fue como una reconexión con la música muy fuerte. Me compré mi primera guitarra eléctrica y las cosas empezaron a hacer de otra manera. ¿Cuáles fueron tus primeras así influencias del rock and roll ahí? Pues mira, mis primeras influencias en esos momentos fueron los Beatles. Mi abuelo me regaló un disco de los Beatles y me voló la cabeza. Fue un momento muy especial. Ese momento no sé cómo les pasará a ustedes, ¿no es cierto? Pero a mí cuando escuchaba música de chico era como escuchar todo mezclado, ¿no es cierto? Colores, voces, instrumentos. No puedes como discernir qué está pasando realmente dentro del material. Entonces es como un gran dibujo y ese disco para mí fue sin duda eso, fue un impacto brutal, muy fuerte en mi cerebro, ¿sabes? Algo sucedió realmente. Y de ahí empecé a escuchar mucho glam rock, empecé a escuchar Guns N' Roses, Motley Crue, después AC/DC. Me fui volviendo como cada vez más heavy hasta llegar bueno, pasé por Metallica, Maiden, y me puse heavy hasta escuchar death metal, y fue como, loco, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿sabes? Esto no le gusta a nadie, realmente. Ahí fue el tope, ahí dijiste, espérame, aquí ya es otro asunto. Claro, como ya, ok. Y de ahí me puse Ajá. fuertemente a escuchar pop. Y en el pop me refiero como a la música que no tiene tantos prejuicios, ¿no es cierto? Como empezar a escuchar música sin prejuicios, como un lenguaje universal que creo que es. Ujú. Sí, de hecho, al enfocarte entonces en la música pop, porque es popular, lo que suena en el momento, lo que está, o uno que otro artista que podemos ahí, pues, encasillar, por así decirlo, dándote por este camino, ¿qué empezaste ahí a decir? ¿Sabes qué? Yo me quiero aventar sobre esto, irme sobre esto. O sea, ¿cómo fue que empezaste a definir tu camino en la música, tu estilo? Entiendo, creo que sigue siendo un proceso, no lo tengo tan claro. Hay gente que justamente dice como, ya, vale, este es mi género, me paro acá. ¿No? Y si te fijas en el disco en Diamante, es como que de repente cada canción es un género distinto, ¿no es cierto? Son muchas cosas, por lo mismo, porque realmente soy ese tipo de persona que le gusta todo. Y aparte de que me gustan muchos estilos muy variados, no me gusta etiquetar las cosas, ¿sabes? O sea, sí, me gusta hacerlo. Mi cabeza es demasiado racional y le gusta etiquetar y clasificar, pero al mismo tiempo peleo con eso. Digo, ¿por qué? ¿Por qué voy a tener que ponerle nombres a las cosas? ¿Sabes? ¿Por qué voy a tener que hacer yo un estilo si me gustan tantas cosas diferentes? Entonces, esa es la premisa y creo que mi búsqueda ahora mismo está puesta ahí, ¿no sé? Está puesta como en expandir los límites de lo que se considera que es un género, un estilo, en la fusión, en mezclar cosas, en dar una nueva perspectiva a cómo se puede hacer un material, ¿no es cierto? Cómo se pueden romper ciertas reglas de lo que se considera, ¿no es cierto? Así que eso fue Diamante para mí, fue una búsqueda de identidad personal y una búsqueda también de quitarse estas categorías. ¿Y te costó eso? O sea, fue difícil porque a veces uno dice, no, es que
sí tengo que encasillar, no, no puedo encasillar, no, sí tengo, no puedo, o sea, esa lucha, ¿cómo fue para ti eso, esa aceptación de decir lo que sea, es música? Claro. Mira, para mí el proceso fuerte como del tema de la identidad empieza, bueno, siempre ha estado, ¿no es cierto? Creo que somos esta persona, esta máscara que va mutando constantemente a lo largo de la vida y está bueno no identificarse tanto con eso como que sabemos que es un personaje lo que vamos creando. Y como personas, quiero decir, y como artista es lo mismo. Entonces, para mí esa transformación ha ido siendo constante, pero hubo un punto de inflexión cuando estuve viviendo en España. Esos 4 años que estuve viviendo en España me entraron muchas dudas, ¿no es cierto? Que creo que las dudas son lo que alimentan también los procesos creativos en gran medida. El proceso de avanzar, ¿no es cierto? Tener preguntas más que respuestas. Y las preguntas tenían que ver con la identidad, porque de repente en España te golpea esta realidad de que ellos tienen tan claro lo que son, ¿no es cierto? Tan claro que les gusta el flamenco, tan claro que tienen raíces súper fuertes, antiguas, ¿no es cierto? Como caminar en una calle por Madrid y decir, vale, vale, esto tiene más años que Chile, ¿no es cierto? Esta calle. Entonces, ese impacto empieza a generar en mí esta búsqueda de la identidad latinoamericana, decir, vale, soy chileno, ¿y qué significa ser chileno? ¿Qué música hacen los chilenos? ¿Qué música hacemos nosotros? Y darse cuenta que los chilenos en particular somos una mezcla de muchas cosas, o sea, no hay nada más chileno que los prisioneros, que los búnkers, que la ley, pero al mismo tiempo no tienen nada de chileno, no sé cómo decirte, o sea, no tienen mucho en común, ¿no es cierto? Somos un país con una carencia de identidad que la llenamos como camaleónicamente, y eso de alguna forma también entra muy bien en cómo me interpreto yo a mí mismo, ¿sabes? Entonces, también fue decir, ok, esta es parte de mi identidad, somos una juguera de muchísimas cosas, así que vamos a por ello. Y de ahí te permites hacer el disco de Diamante, donde explotas en diferentes canciones. Cuéntanos sobre todo el disco, a ver, ¿por qué el título Diamante? A ver, también. Diamante apareció porque siempre cuando empiezo a hacer un disco, lo primero que hago es hacer una carpeta en el computador, ¿vale? Y me ha pasado ya 2 veces en que el nombre de esa carpeta se termina transformando en el nombre del disco. Y de alguna forma cuando fui a hacer la carpeta dije, vale, tengo claro que esto va a ser, que quiero hacer acá una joya, un diamante. Y a la primera carpeta le puse diamante en bruto, ¿sabes? Que era donde empecé a meter todas las maquetas. Las maquetas, maquetas, llené de millones de maquetas, hice muchísimas, la verdad. O sea, de las canciones que quedaron en el disco, al principio eran muchísimas. Y cuando empecé a pulirlas, las fui pasando de a poquito a otra carpeta que se llamaba Diamante, que quedaron las definitivas. Entonces, es una historia muy simple, pero también creo que de alguna forma las cosas que tienen esa belleza, o sea, que la belleza tarda tiempo en encontrarse, que hay que pulir, que hay que generar ciertas condiciones, ¿no es cierto?, como con los diamantes para que eso aparezca. Importante, fue un proceso muy importante en ese sentido para mí, darme cuenta que el proceso hay que crear, ¿no es cierto?, darle la temperatura perfecta, como la humedad, las condiciones para que las cuestiones sucedan y al mismo tiempo entender que el ritmo personal puede ser muy distinto al ritmo de otra persona, ¿no es cierto? A mí me tardó 3 años hacer este disco, que fue mucho tiempo, y no porque sea mucho tiempo va a ser mejor, pero sí creo que respetando el ritmo interno, las cosas aparecen cuando tienen que aparecer. 3 años en composición de este disco. Eh, ¿Cómo fue todo ese proceso de las canciones? ¿Cada cuánto componías una? ¿O había de que a veces una salía en un ratito y otra tardó un enorme tiempo? ¿Cómo fue todo eso? Tal cual tú dices, algunas canciones aparecieron al día o a los minutos y otras canciones tardaron, tuvimos que empezar a probar cosas, sacar, quitar, poner, pero definitivamente cada canción fue un viaje totalmente distinto, o sea, no podría resumirte como un solo proceso porque en realidad fueron todos demasiado variados. ¿Cuántas canciones originalmente querías poner en Diamante y cuántas quedaron al final? Mira, más que un número tan fijo, sabía que iba a ser alrededor de 10, ¿no es cierto? Esa era la premisa. Me parece que es un buen número para un disco, ¿no es cierto? Como más de 7, quizá menos de 12. Para mí ese es como el número ideal para un disco. Y cuando empecé a hacer la selección, metí maquetas que realmente llevaba de toda la vida. Entonces,
creo que fueron por lo menos 60 70 maquetas entre las que hicimos la selección. A veces eran ideas muy pequeñas, fragmentos, otras canciones más terminadas y tal, pero en el fondo eran como 60 candidatos para pasar a ese filtro de 10 canciones. Entonces no hubo un proceso como, por ejemplo, a veces en los grupos de rock and roll que decían, chin, nos falta 3 minutos, sacamos una canción ahorita. O sea, no hubo algo así espontáneo. O es más, algún dato curioso dentro de la realización del disco. Pues sí que hubo un momento así porque a pesar de haber hecho toda esa selección de muchísimas canciones, de repente pasó que una no llegó, no llegaba, ¿sabes? No, no había manera de que encontrase, que tomase un cauce, ¿sabes? Probábamos de millones de formas y de repente fue como, vale, no, no está pasando. ¿Qué hacemos? Y dije yo, ok, me voy a marcar un tema. Y ahí nació 10 de 10, que es la última canción que compuse dentro del disco, que realmente salió, como tú decías, como en minutos, ¿sabes? Fue proponérselo y decir, vale, hagamos un tema. Y escribí 10 de 10 en una tarde y terminó quedando en el disco, claro. Fíjate, ahí lo espontáneo, lo que es parte de la música. También, por ejemplo, en cuanto a tus canciones, ¿en qué te inspiras para componerlas, para estar escribiendo? ¿Cuál es tu inspiración? Pues mira, a mí me inspira mucho escribir de cosas cotidianas, de cosas que realmente suceden todos los días. Y en este disco me inspiré mucho de hablar sobre el amor desde puntos de vista muy distintos. Es decir, hay una canción, por ejemplo, 10 de 10 que hablábamos recién, que tiene que ver con ese despecho, pero ese despecho vivido de manera como que te vaya bonito, ¿sabes? Desde ese lugar de lo nuestro fue 10 de 10, así que nada, que te vaya bonito y lo dejamos hasta acá. Otras canciones, por ejemplo, Beso, que narra justamente como el momento de un primer beso y se queda en esa foto, ¿sabes? Como una narración muy visual, muy como cine de ese fragmento de recuerdo. Y creo que siento que el amor da para escribir sobre muchas cosas, es algo súper universal de alguna forma, que uno puede hablar de un beso, pero un beso significa tantas cosas, un beso puede significar estar conectado con el presente, ¿no es cierto? Estar conectado con el momento en el que sucede algo y también creo que es importante. Entonces, sí, hablar de amor, hablar de la emoción sobre todo, eso para mí es lo más importante. Las emociones, todo lo que te mueve en el momento. Y dime, ¿qué canción del disco podrías decir, sabes qué? Esta es, o tal vez de momento, mi favorita. Mi canción favorita del disco es Cae la noche. Creo que es una canción que logra fusionar dos mundos que hace rato quería fusionar, que es por un lado el rock latinoamericano y también lo urbano, ¿sabes? Pasa algo con lo urbano ahí, hay como una base rítmica mucho más urbana de lo que había trabajado antes y también en la letra como un lenguaje más explosivo que siento que se fusionan de una forma súper interesante, se abren universos medio seratianos, ¿sabes? Como un poco Cerati, un poco Spinetta, como esa cuestión como misteriosa y nocturna aparece en esa canción, me parece un tema muy especial en el disco. Y dime, ¿hay algo que quedara pendiente en el disco o algo que luego vas a hacer más adelante? O simplemente, ¿cuáles serían tus planes a futuro? Pues mira, siempre quedan cosas pendientes porque dan ganas de probarlo todo, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que se cierra bien el proceso del disco y es un gran aprendizaje. Lo agarro, lo dejo ahí, lo revisitaré en años probablemente, lo escucharé y diré, guau, qué lindo que estuvo hacer esto. Y ahora empiezo al proceso de tocar la música en vivo, ¿no es cierto? Como salir a hacer conciertos, voy a viajar a México, voy a también estar de gira en Chile, entonces eso significa como reinterpretar todo este material desde un lugar totalmente distinto, como el lugar análogo, el lugar presente de estar, ¿no es cierto? De estar como carne y hueso arriba del escenario, ese lugar sagradísimo y reinterpretar las canciones, que la verdad es que es algo que me estimula y me emociona muchísimo. Toda una aventura y el hecho de que, bueno, la verdad, te va a ir muy bien, te va a ir muy genial. Tienes lo que es muy importante en el artista es el profesionalismo que le mete y la cuestión profesional que tú estás metiéndole es de excelente calidad. Muchas felicidades y también que nos puedas comentar tus redes sociales para estar al pendiente de todo lo que vas a traer más adelante. Pues mira, mis redes sociales son en Instagram, soy Bocho, en TikTok, Bochito con 3 O, y,
Y luego me pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming, ¿no es cierto? YouTube, Spotify, donde sea que escuchen más su música, como Bocho, tal cual. B larga le dicen ustedes, no, B normal. Ok, ya, ve. Porque hay Ve, que dice, ve. exacto, Ok. exacto, esta es la B. Bocho, así me pueden encontrar. Va, que va. Muchas gracias, Bocho. Y antes de terminar, por ejemplo, no sé, que alguien está viendo esta entrevista y le guste todo esto del mundo de la música, ¿tú qué le podrías recomendar a una persona que apenas se va a adentrar a este mundo? ¿Cuáles serían tus palabras para esa persona? Pues mire, yo le diría a esa persona que se, que se busque adentro, ¿sabes? Creo que es importante hacer las cosas desde nuestro propósito más esencial, desde donde realmente nos conmueve hacer cosas, porque eso nos agota, ¿sabes? Eso es lo único que nos agota nunca, el propósito, las ganas de aportar, ¿sabes? De encontrar un espacio donde realmente aportemos, ¿sabes? No todos los artistas son iguales, por eso las comparaciones son no muy beneficiosas en general, porque te puedes comparar con AC/DC, te puedes comparar con Rosalía, te puedes comparar, y sus motivos para hacer música son totalmente distintos. Entonces, encuentra tu propósito personal, encuentra tu originalidad, encuentra el lugar donde realmente vas a hacer algo valioso para el resto y para ti también. Así que esa es mi recomendación, que siempre estén creando, que se mantengan, ¿sabes? Creando lo que sea, si es música, si es desde la ingeniería, si es desde cual sea su área, desde el periodismo, como es tu caso, pero que se mantengan en la creación, que es lo importante. Ahí está. Muchas gracias, Bocho, por esas palabras. Gracias por estar aquí con nosotros, por mostrarnos y platicar acerca de Diamante, todo este disco. Y bueno, gente de XFM 98.1, para que estén al pendiente de Bocho y el material que va a traer y de hecho las fechas que va a tener. Bocho, muchas gracias. Gracias a toda la gente, gracias a toda la raza. Estamos al pendiente. No se despeguen. Y en todas partes, ponte Exa. Ponte. Exa FM. En todas partes. Ponte Exa FM 98.1.